Una anomalía muy extraña se encuentra en una celda de contención humanoide en el ala de seguridad mínima del sitio 17. Camina, habla y parece un hombre, pero todo lo demás está envuelto en un signo de interrogación. Este es SCP-343, quien, al igual que su homónimo, Dios, probablemente cause discusiones cada vez que se menciona. ¿Es él el creador de todo lo que existe, la base de las religiones abrahámicas? ¿O es un impostor, un manipulador de la realidad con un poder inmenso y una predilección hacia la ilusión, un cortesano de la casa de Maladrog, Mateo, Matusalén, Yahvé? ¿Quién sabe? Realmente depende de a quién le preguntes y qué historias elijas creer, y pocas personas disfrutan de una buena historia más que el SCP-343 él mismo. Si un día te tomas el tiempo para visitarlo en su habitación y le pides que revele una página en el largo libro de su historia personal, podría ser lo suficientemente amable para contarte una historia. Una historia como esta, de un encuentro con algo monstruoso que pocos otros podrían esperar sobrevivir al encontrarse cara a cara. Retrocede unos cuantos miles de años. Nadie sabe cuántos exactamente. Dios, como él elige llamarse, caminó por el suelo agrietado con sandalias desgastadas. Había pasado algún tiempo desde que había visto un animal por aquí, y aún más tiempo desde que había visto a un ser humano. No es que esto le molestara, nunca le había molestado su propia compañía en una larga caminata como esta. Por supuesto, podría haber acelerado el tiempo o teletransportado, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? Era un turista en el mundo de la sensación, de la experiencia, de la carne, el hueso, la suciedad, la sangre y la arena. Después de todo, ¿dónde está la diversión en crear un universo entero si no puedes aparecer de vez en cuando para visitar y hacer como hacen los romanos? No es que los romanos vayan a estar presentes durante unos cuantos miles de años más. Incluso Atlas debe ocasionalmente desplazar el peso del globo de sus hombros para dar un paseo por el vecindario cósmico y lo que sea que pase por aire fresco en el vacío. Dios se silbó una melodía a sí mismo. Se encontró en una región montañosa y escarpada. Los picos distantes tenían gorros helados, un lugar impresionante donde a muchos realmente les quitaban el aliento. ¿Cómo los humanos arriesgarán tan felizmente sus vidas para hacer algo extraordinario? Nunca dejó de asombrarlo. Su estómago rugió. Oh, cómo disfrutaba esa sensación. Una de las pequeñas peculiaridades divertidas de esta forma humana que él mismo tejía para sí. No había razón para preocuparse, si la memoria servía, de su último viaje por la zona unas décadas antes. Había un pueblo amigable no muy lejos de aquí. Siempre lo habían aceptado como un extraño afable, sin tener conocimiento de su verdadero poder. Dios siempre había creído que la bondad de una persona se define por cómo tratan a aquellos de quienes no tienen nada que ganar. Por lo tanto, le causó gran preocupación cuando se acercó al pueblo y vio grandes columnas de humo elevándose hacia el cielo. Estaba tan impactado por esto que pudo decidir romper su regla sobre caminar como un hombre, en caso de que todavía hubiera alguna forma en que pudiera ayudar. Con un chasquido de sus dedos, desapareció y reapareció en el centro de la plaza del pueblo. Devastación total. Las cabañas y casas habían sido destrozadas. Las armas rotas yacían en el suelo. Algunos lugares estaban en llamas, otros manchados con rastros de sangre, como si aquí hubiera ocurrido una terrible batalla. Pero algo estaba mal. No había cuerpos, ni uno solo, ni de defensor ni de atacante. ¿Cómo podría un pueblo próspero ser tan completamente destruido y no dejar un solo cadáver? Fue un acto tan extraño y depravado que incluso dejó a Dios perplejo. Esa era otra desventaja de su forma humana. Aquí en la Tierra no tenía acceso a la verdadera omnisciencia. ¿Cómo podría una simple mente humana, limitada por las restricciones del tiempo lineal, comprender realmente la totalidad de la existencia? Incluso intentar hacer eso, aquí derretiría el cerebro de su cuerpo humano en su cráneo y lo dejaría goteando por su nariz y oídos. En cambio, eligió caminar por las ruinas del pueblo e investigar de primera mano. Flechas y lanzas rotas y espadas estaban esparcidas por el suelo. Algunos edificios estaban demolidos,
pero no había rastros ni proyectiles perdidos que pudieran sugerir la presencia de armas de asedio. No, estos edificios parecían haber sido destrozados. Algunos incluso todavía tenían marcas de garras. ¿Qué terrible bestia podría haber atacado esta ciudad y haber hecho esto? Luego escuchó una voz, tranquila y suplicante, debajo de algunos escombros cercanos. Un superviviente se apresuró hacia el montón y lo evaporó con un pensamiento. Debajo, un anciano débil, cubierto de polvo de piedra, estaba temblando. Dios lo ayudó a levantarse y lo guió hacia una de las pocas chozas que aún quedaban en pie en el pueblo. Ambos tomaron asiento. Dios levantó 2 manos, acunando el espacio vacío. 2 tazas ocuparon repentinamente ese espacio, ambas llenas de té cálido y curativo. Le pasó al anciano una de las tazas mientras sorbía de la suya. Le preguntó al anciano si había visto lo que había sucedido. El anciano le dijo que no había visto nada en décadas. Había quedado ciego en su juventud. Pocos sabían ambos que esa misma ceguera era la única razón por la que él era el único sobreviviente de la masacre. El hombre ciego le dijo a Dios que uno de los exploradores del pueblo había subido a la montaña con un pequeño grupo de caza. El grupo estuvo ausente durante días, hasta que uno de los miembros, el más joven entre ellos, regresó llorando, congelado y cubierto de sangre. Dijo que sus amigos habían sido asesinados por una bestia en las montañas, algo que casi parecía un hombre, pero terriblemente mal. Y su rostro, su terrible, terrible rostro. Nunca lo olvidaría. Solo tuvo suerte de escapar con vida cuando los demás fueron despedazados. Pero cuando el joven regresó, había traído consigo la sombra de la muerte. Fue una maldición que condenó a todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, a un destino terrible. Y ese destino les llegó apenas 1 hora después de que el sobreviviente había regresado. Por supuesto, había lagunas en la comprensión del hombre ciego, dado que le faltaba uno de sus sentidos principales, pero los sonidos que podía describir con perfecta claridad. Fue débil y distante al principio, ese terrible lamento y el galope, manos y pies retumbando contra el suelo más rápido de lo que cualquier caballo podría moverse, acercándose cada vez más. Otro aldeano lo vio acercarse y gritó. Entonces estaba sobre ellos. El aldeano gritó, pero gritó más fuerte, siempre aullando y chillando y sollozando como un monstruo que se arrastra directamente desde el infierno. Las personas intentaron luchar contra él por los sonidos. El hombre ciego, con ojos llorosos y vacíos, recordó los sonidos de las flechas golpeando y las espadas chocando contra algo. Pero incluso sus más grandes guerreros habían gritado y muerto. Aquellos que buscaron y trataron de huir y esconderse fueron masacrados de todos modos. Pronto, solo quedaron 2 sonidos en el pueblo: el monstruo y el hombre ciego, ambos llorando. No entendía por qué nunca se lo llevó. No era justo. Eso se llevó todo lo demás. Dejarlo aquí vivo, cuando todo y todos los que alguna vez conoció fueron destruidos, fue un castigo mayor incluso que la muerte. Después de matar a todos estos inocentes, el monstruo simplemente se había alejado hacia las montañas de nuevo. El sonido de sus sollozos silenciosos se hacía cada vez más pequeño, hasta que desapareció por completo. Dios consoló al hombre ciego mientras lloraba por la pérdida de todos sus seres queridos. Le dijo al hombre ciego que él mismo se aventuraría a subir a las montañas y confrontaría a la criatura en su propio territorio, y al menos averiguaría por qué había hecho esta terrible cosa. Pero primero debe trasladar al hombre ciego a un lugar más seguro. Puso una mano en el hombro del hombre ciego y desapareció. Aparecería en otro pueblo amigable, a millas de distancia. Dios envió un mensaje silencioso a la mente de cada aldeano. Cuida bien a este hombre. Ha sufrido horrores que ni siquiera puedes imaginar. Tu bondad será recompensada más tarde. Por eso tienes mi promesa. Dios suspiró y dirigió sus cansados ojos hacia las montañas lejanas. Allí acechaba un monstruo, quizás una de sus propias creaciones, o tal vez una corrupción de una de sus creaciones. Cualquiera que existiera sin su conocimiento, existía sin su consentimiento,
y él tenía la intención de conocer a la bestia en las montañas. Aunque dado lo que ya había visto, no esperaba recibir una cálida bienvenida de este demonio asesino. A kilómetros de distancia, en las montañas, la criatura se lamió la sangre de sus labios agrietados. Parecía que podría haber sido una vez un ser humano, o algo que aspiraba a la humanidad, o se burlaba de ella con su mera existencia. Era una bestia enorme y desgarbada, piel ala blaster, ojos vacíos y sin alma, goteando riachuelos de lágrimas ardientes por un rostro horrendo y demacrado. Se arrastró hasta la boca congelada de una cueva con grandes colmillos de hielo, jadeando y llorando. Todo lo que siempre quiso fue estar solo. ¿Por qué tenían que seguir interfiriendo? ¿No sabían lo que pasó? Todas las cosas terribles que le hicieron hacer. La criatura enrolló su largo y desgarbado cuerpo en posición fetal, arañando grandes surcos en los lados de su calva cráneo con largos y afilados dedos. Cosas terribles, terribles cosas. Y luego hubo un destello brillante a solo unos pocos pies de distancia. El monstruo estaba sorprendido. Se había volteado para ver una figura silueteada en la boca de la cueva. Llevaba sandalias y túnicas delgadas. Sus ojos brillaban con un tipo de poder que el monstruo no reconocía. Este extraño miró al monstruo sin un ápice de miedo en su corazón. Miró directamente a sus ojos sin vacilar. No, 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 no. Podía sentirlo de nuevo, la rabia burbujeando desde lo más profundo. Un caldero de ira hirviente odiaba la sensación como si lo estuvieran bajando en un recipiente de metal fundido. Un fuego y dolor indescriptibles recorriendo cada vaso. Comenzó a llorar y a gritar mientras el extraño en la boca de la cueva solo observaba sin mover un músculo. ¿Sabes quién soy?, preguntó el extraño con una voz profunda que delataba un poder, conocimiento y sabiduría casi infinitos. Pero eso no cambiaría el resultado aquí. El monstruo se abalanzó sobre él a velocidades que no se volverían a ver hasta que se inventaran los aviones a reacción y los trenes bala milenios en el futuro. Sus mandíbulas estaban abiertas de manera imposible, colmillos al descubierto, sus brazos extendidos y garras mortales listas para atacar. Pero antes de que esas terribles manos pudieran cerrarse alrededor del extraño, él desapareció. El monstruo tropezó y rodó por la nieve, confundido. ¿Qué trampas estaba utilizando aquí? Lo tomaré como un no, dijo la voz detrás de él. Deberías mostrarle a tu padre algo de respeto. Más respeto del que le diste a esas pobres personas en el pueblo, al menos. Hirviendo de ira, la criatura se volvió y vio al extraño de pie en la oscuridad de la cueva, mirándolo fijamente. Pero la bestia no tenía la capacidad para el asombro o el terror sagrado, solo violencia. Violencia sin límites, ilimitada, imparable. Se lanzó hacia el extraño de nuevo, intentando golpearlo. De alguna manera, era como luchar contra una túnica vacía. Ni uno solo de sus mortales golpes parecía golpear al extraño. El extraño saltó hacia atrás, poniendo algo de espacio entre él y el monstruo, pero aún sin sudar. Respiró profundamente, luego exhaló. El aliento salió como un poderoso tifón, sorprendiendo incluso al monstruo con su repentina fuerza. Fue soplado hacia atrás, una hoja en el viento, hasta que sus largas garras se clavaron en el suelo y lo anclaron en su lugar. El extraño sonrió irónicamente ante esto, impresionado. Vaya, vaya, ciertamente eres tenaz, ¿no es así?, dijo él. Quizás podamos hablar un poco, en lugar de pelear. Quiero saber por qué mataste a todas esas personas. Sin respuesta. La bestia rugió. Sus poderosas extremidades golpeaban el suelo mientras cerraba la brecha entre ella y el extraño en fracciones de segundo. Lo mataría, lo desgarraría, lo destruiría igual que a todos los demás. No le había dejado otra opción. De repente, el suelo debajo de él pareció ceder. La criatura estaba confundida. Miró hacia abajo para ver que la antigua piedra debajo había adquirido, de alguna manera, las propiedades de un líquido y estaba hundiéndose. La bestia entró en pánico y comenzó a debatirse. Era un buen nadador, pero no esperaba tener que nadar aquí. El shock
Fue demasiado y pronto la tierra lo sumergió por completo, amortiguando sus terribles rugidos y chillidos. Y así como así, el suelo volvió a ser sólido, atrapando a la bestia en su interior. El extraño avanzó y miró al suelo. Un descanso muy necesario, dijo. No te haces ningún bien luchando de esta manera. A pesar de su terrible capacidad para el mal, Dios no pudo evitar admirar a la bestia, al menos a nivel de construcción. Estaba tan reducido, tan desahogado. Un asesino hasta la médula, pero aparentemente inmortal. ¿Había creado él a esta criatura? Miles de millones de especies, y las especies que éstas, a su vez, habían creado a través de miles de millones de años de cría y evolución. Y en algún punto de la línea, esto sucedió. Incluso para el creador del universo, era fácil perder la pista de algunas de las variables más pequeñas. Y en el gran esquema de las cosas, incluso este monstruo seguía siendo una variable pequeña. Pero aquí mismo, en este momento, seguía siendo un gran problema. El suelo temblaba debajo de Dios. Se formaron grietas. La cima de la montaña tembló. Dios levantó una ceja, genuinamente impresionado, mientras el monstruo se liberaba de su prisión de piedra y volvía a la pelea. Rugía y gritaba aún, sus ojos vacíos fijos en él. Su cuerpo esquelético palpitaba y se agitaba con poder. A diferencia de cualquier otra criatura en la naturaleza, era casi como si cuanto más duraba su conflicto, más energizada se volvía la bestia. Dios suspiró. Todos esos pobres aldeanos. Nunca tuvieron una oportunidad contra este monstruo. Se lanzó hacia él incluso más rápido y fuerte que antes. Se teletransportó fuera del camino justo a tiempo, y las garras de la bestia atravesaron una pared de la cueva cercana, sin esfuerzo. Dios se materializó cerca, pero no tuvo tiempo para hablar. La bestia se lanzó una y otra vez. Cada vez que reaparecía, la bestia iba hacia él con una velocidad imposible. Decidiendo ampliar el campo de juego, Dios se teletransportó a la cima de la montaña. La criatura, de alguna manera sintiendo su presencia, saltó hacia arriba y se abrió camino a través del techo de la cueva, saliendo del suelo frente a Dios, quien flotaba ligeramente sobre el suelo. Sería prudente de tu parte detenerte, Dios dijo cuidadosamente. Todo este tiempo, sabes, he sido indulgente contigo. No quieres descubrir cómo se ve la ira de Dios. Las nubes de tormenta se estaban acumulando arriba. Un poderoso trueno rugió a través del cielo. La bestia no se desanimó. Rugió y galopó hacia Dios, y Dios, a su vez, llamó a una respuesta. Una ráfaga de rayos, como la que el mundo nunca ha visto antes ni después, golpeó al monstruo que cargaba. El repentino destello blanco podría picar los ojos desde kilómetros de distancia. El monstruo chilló por la explosión, sintiendo cómo su carne se desprendía de sus huesos y se atomizaba en el puro calor de la electricidad a su alrededor. Podía olerse a sí mismo cocinándose. La explosión de relámpago solo duró unos segundos, pero para la bestia se sintió como una eternidad. Cuando el ataque cesó, el aire aún estaba cargado de potencial eléctrico. Dios miró hacia abajo a la marca negra de quemadura en el lado de la montaña donde la criatura había estado parada. Toda la nieve en un radio de 1 milla había sido evaporada por la explosión. Fue una cruda demostración del poder de la naturaleza que haría temblar incluso a Zeus en sus sandalias. Y sin embargo, todavía había movimiento. Algo comenzó a levantarse del parche quemado, donde no debería quedar nada vivo. Un esqueleto ennegrecido levantándose temblorosamente de las cenizas, pero aún muy vivo. A medida que comenzaba a levantarse, nueva carne comenzó a crecer sobre sus huesos poco a poco. Incluso Dios estaba asombrado al verlo. Nunca había visto a una criatura aferrarse tan ardientemente a la vida a pesar de tener un poder verdaderamente insuperable acumulado en su contra. Estaba en contra de Dios y aún así luchó. El monstruo tambaleaba sobre sus extremidades anormalmente largas, aún desorientado, inusualmente tambaleante para una criatura impulsada por un propósito tan único y violento. Cuando suficiente de su rostro volvió a crecer para hacerlo, comenzó a llorar y sollozar de nuevo,
Las lágrimas corrían por su terrible rostro. Al mirar a esta criatura después de todo esto, Dios no pudo evitar sentir una nueva emoción: lástima. Se bajó al suelo y se acercó a la criatura, como nadie lo había hecho antes. La recogió en sus brazos y la sostuvo, sintiendo sus sollozos convulsos y desdichados contra él. La bestia estaba en tanto dolor. Podía sentirlo irradiando desde adentro. «Habla, mi hijo», dijo Dios con una voz suave y paternal. Y por primera y única vez el monstruo habló. «No puedo mirar, no puedo ver. Me hacen dañar a la gente. No quiero dañar a la gente. No puedo mirar, por favor». Eso fue todo lo que logró balbucear antes de volver a convertirse en un balbuceo ininteligible. Pero fue suficiente. Suficiente para que Dios entendiera su dolor. No sabía si sería correcto cambiar la naturaleza del monstruo. ¿Es correcto realmente cambiar la naturaleza de alguien? Pero estaba dentro de su casi ilimitado poder concederle un respiro del dolor. Acomodó a la bestia en la nieve debajo de él. Estaba tranquilo y quieto. Y Dios le dijo a la bestia: «Descansa ahora, hijo. Descansa por miles de años si es necesario. Solo espero que cuando finalmente despiertes te sientas diferente». Y así otra historia del catálogo de SCP-343. Por supuesto, nos deja con ciertas preguntas. La principal entre ellas ¿es cierto? ¿Tuvieron 343 y 096 este encuentro casual hace mucho tiempo? ¿O es solo otra historia exagerada de una anomalía que se considera un dios? Nosotros tenemos nuestra verdad y tú tienes la tuya. Déjanos saber lo que crees abajo en los comentarios. Ahora ve a ver SCP-096 Shy Guy Escape Incidente 0961 a Breach de contención y tus preguntas para Dios respondidas, para más relatos fascinantes de las anomalías presentadas en este video.